Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el miedo en la sociedad, el miedo como dimensión social. Vivimos en una sociedad quizá con un miedo constante, donde el miedo ha cobrado una dimensión omnipresente. Bueno, para empezar creo que es necesario definir el miedo como un proceso, ¿no? Creo que el miedo, la definición más fácil de miedo es entendiéndola desde el campo de la neurociencia, que lo define, como os he dicho, como un proceso emocional y psicológico que se produce en las personas cuando se tienen que enfrentar a un peligro real o imaginario que es teóricamente inminente. Cuando las personas sienten miedo, se activa un sistema de alarma en nuestro cerebro con la función de prevenir sobre una posible amenaza, un riesgo vital. Es decir, el miedo es una respuesta, digamos, evolutiva que conlleva cambios fisiológicos para poder hacer frente a un riesgo y así poder afrontarlo y poder sobrevivir a él. En el campo de la neurobiología se ha estudiado en profundidad este tema, el miedo, y también su relación con una región del cerebro que es denominada la amígdala, una pequeña parte del cerebro que se sitúa en el sistema límbico, en una zona denominada coloquialmente como el cerebro emocional. Y bueno, para adentrarnos en la noción de miedo a través de las ciencias sociales, vamos a usar a un sociólogo alemán, Ulrich Beck, y su concepto muy interesante denominado la sociedad del riesgo. Él usa, digamos, este nombre, ¿no? Este bautizo de la sociedad actual para describir la fase de la sociedad de hoy en día donde los riesgos globales, es decir, los riesgos en el campo político, social, cultural, económico, por supuesto, industrial o tecnológico, tienden a ser de carácter cada vez más global y, a su vez, escapan del control de las sociedades modernas, es decir, son riesgos planetarios y escapan al control de la gestión que nosotros podamos hacer sobre ellos. Para este sociólogo alemán, los riesgos de la sociedad actual, digamos que tienen ciertas características que los diferencian de los contextos de inseguridad de otras épocas. Y claro, esto, como entenderéis, pues puede conducir a la población a sentir una especie de miedo o incertidumbre de manera generalizada. Ejemplos de estos, de riesgos globales, pueden ser, por ejemplo, una catástrofe nuclear, que, bueno, en la actualidad hay bastante miedo sobre ella por la tesitura bélica de Rusia, Ucrania, la OTAN, etcétera, que seguro que estáis muchos al corriente de esta, porque sale prácticamente todos los días en la televisión. También podría ser un ejemplo igual o más, alarmante, la crisis climática. También fue en su momento un ejemplo de riesgo global la COVID-19, la pandemia. Y bueno, todo esto, pues evidentemente genera, como os he dicho, una incertidumbre generalizada y además que se mantiene en el tiempo. Son riesgos que parecen que son permanentes, que son, digamos, o que están ligados a la época en la que vivimos hoy en día. Por eso Beck nos habla de ciertos factores globales que son característicos de los riesgos de nuestra sociedad. En primer lugar, son 4 los factores que voy a nombrar. El primero de ellos nos dice, Beck habla de que los riesgos a los que se enfrenta la sociedad actual
pues suelen ser en muchas ocasiones ya no solo globales, sino también, si ocurren, irreversibles, a corto plazo por lo menos. Por ejemplo, ya lo comentaba antes, ¿no? El cambio climático. Es algo que seguramente sea irreversible, ya lo están diciendo los expertos, ¿no? Podemos paliar, podemos intentar que nos cause menos daño, pero las consecuencias del cambio climático van a ser irreversibles y vamos a tener que hacerles frente, afrontarlas en un presente y en un futuro inmediato, a corto, medio, largo plazo. Por ejemplo, otro daño irreversible sería una guerra nuclear, que bueno, posiblemente pues pondría muy en peligro el futuro de la especie. Y bueno, podrían ser muchos otros riesgos irreversibles, como una pandemia que tuviera una mortalidad muy alta. Pues causaría evidentemente daños irreversibles. La COVID ha causado daños irreversibles, como los millones de muertes que ha causado. Bueno, ese sería el primer factor. La irreversibilidad de los riesgos. El segundo factor que existe, según Beck, es una especie de mercado económico del riesgo. Este concepto es muy, muy, muy interesante y ahora ahondaremos en él, digamos, más detenidamente que el anterior. Como os iba diciendo, el mercado económico del riesgo. Para el sociólogo alemán Ulrich Beck, los más débiles, la clase trabajadora, la clase baja, los que menos recursos poseen, como queráis llamarlo, siempre tendrán en la sociedad actual, tendrán más riesgos de sufrir las consecuencias negativas de los acontecimientos globales que antes he descrito. Es algo obvio, ¿no? Una guerra afectará más a la gente que menos recursos tiene. El cambio climático va a afectar más a la gente que menos recursos tiene. Ya lo está haciendo. Una crisis económica y política afecta a los que menos recursos tienen. Una crisis médica, como la pandemia, afecta a los que menos recursos tienen. Hay miles de ejemplos, ¿no? Los grupos que se encuentran en una posición social ventajosa siempre van a poder aprovecharse de las oportunidades del mercado y sufrir menos los riesgos y la incertidumbre de cualquier acontecimiento o catástrofe. Y esta característica para B provoca que la sociedad del riesgo sea una sociedad que potencia la desigualdad social. Concepto muy interesante, mercado económico del riesgo. En tercer lugar, el tercer factor que Beck observa es un proceso. Un proceso de incertidumbre que para Beck está protagonizado por un vacío político e institucional donde las instituciones no pueden hacer frente con garantías a muchos de estos retos, riesgos, mejor dicho, retos creo que no es la palabra. Y por esto surgen movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo o otro tipo de reivindicaciones antirracistas, sindicalistas, etc. Y surgen como una expresión crítica hacia las estructuras y relaciones de poder que se han constituido durante la modernidad. Yo creo que bueno, esto es algo bastante obvio. Y en cuarto lugar, el último factor sería, sin duda, y yo creo que también uno de los más interesantes, que sería el riesgo en el ámbito laboral como característica de la sociedad del riesgo. Como os decía, Beck apunta a unos cambios que la ciudadanía, la clase trabajadora, ha ido sufriendo en la esfera del trabajo en las últimas décadas.
En la actualidad, digamos que con el asentamiento de las políticas neoliberales de flexibilización de la economía, las cuales han afectado al trabajo tanto en su tipología, en sus formas, como en sus condiciones, pues se han producido grandes cambios profundos en las pautas laborales. Por ejemplo, las pautas de contratación, simplemente. Y bueno, este proceso se ve reflejado en una especie de flexibilidad laboral que está plasmada en el aumento de, como he dicho, ya lo he nombrado antes, ¿no? En cambios profundos en las pautas de contratación. Y un ejemplo de esto sería el aumento, como se está diciendo, de contratos temporales a tiempo parcial, los cuales han roto, digamos, con la preponderancia de los contratos fijos en el mercado de trabajo y han ido generando un mercado laboral más heterogéneo y han provocado un aumento de la inestabilidad laboral. Esto ha ocurrido en la época neoliberal y en las crisis se ha acentuado. Y bueno, en definitiva, y para resumir, Beck describe una sociedad globalizada donde los riesgos, pues bueno, también se han mundializado. Y bueno, también creo que es importante añadir que Beck habla sobre todo en que el capital y las lógicas han pasado a dominar todas las facetas de la vida, la educación, la ciencia, el trabajo, los discursos, la comunicación, los derechos. Y esto nos está poniendo contra las cuerdas y ha generado una sociedad de riesgo que además no es una sociedad de riesgo únicamente porque esté enfocada o esté, digamos, en peligro de sufrir riesgos globales, sino porque además no tiene herramientas quizá muy elaboradas para hacerle frente. Y bueno, en esta segunda parte del podcast, que va a tener dos partes diferenciadas, vamos a hablar de los medios de comunicación y la sensación de miedo global que se observa en los medios actuales. Para empezar, los medios de comunicación de masas, hace décadas, como la televisión y la radio, tuvieron la capacidad de llegar a una gran cantidad de personas de manera simultánea. Por tanto, bueno, como muchos imagináis, el surgimiento de estos supuso un gran cambio en cuanto a la comunicación a nivel político, social, cultural, etc. Pero es que hoy en día, con el surgimiento de la era digital actualmente, a los medios de comunicación de masas, la radio y la tele, se le han añadido las redes sociales, que son unos canales de comunicación, evidentemente nuevos, que son aún más interactivos. Y también además son igual de masivos que los anteriores o incluso los superan. También en estos nuevos canales de comunicación, las redes sociales, la sociedad civil tiene más capacidad de participación directa, se involucra y es evidente que en este contexto los hechos, las noticias, los acontecimientos que pueden generar miedo e incertidumbre pues pueden acabar provocando aún más angustia por la capacidad también de los medios de repetirlos y tratarlos de manera masiva y continuada, ¿no? ¿Quién no tiene acceso hoy en día en una sociedad desarrollada a un móvil donde puede leer noticias en cualquier lapso de tiempo, en cualquier hueco donde pueda utilizar el dispositivo móvil? Por lo tanto, en la actualidad sí que se observa cómo los medios de comunicación, además de esto, de que llegan a mucha gente de manera más masiva que antes, cada vez más, son omnipresentes, vamos a dejarlo así, sus discursos llegan de manera muy fácil y a través de muchos dispositivos o medios. Además de esto existe una agenda mediática que está repleta de acontecimientos negativos. Son
acontecimientos que provocan miedo, pues bueno, pueden ser asesinatos, robos, otros acontecimientos, digamos, violentos, catástrofes de todo tipo. Y si bien es cierto que las noticias pierden su vigencia a los pocos días, esto da igual, porque la gran cantidad de relatos negativos que se escuchan cotidianamente a través de los medios genera una atmósfera de miedo e incertidumbre que es de carácter constante, ¿no? Es un poco omnipresente, donde no puedes escapar. ¿No? Además, cabe mencionar que a menudo estos hechos, ¿no? Que se cuentan en la televisión, en la radio, en las redes sociales, se aderezan, ¿no? Se adornan de un sensacionalismo amarillista que es atroz, ¿no? Del morbo. Hasta qué punto el morbo puede prolongar el miedo en una noticia que, bueno, imaginar, ¿no? Que ocurre un asesinato, por ejemplo, un infanticidio, que es algo horrible, de las peores cosas que pueden ocurrir. Y, y la tele, bueno, lo cuenta un día, creo bueno, que se debe contar, evidentemente, pero luego lo cuenta otro y otro y otro y otro y hace un especial sobre el infanticidio y pasan años y siguen haciéndolo. Y ese infanticidio se convierte en algo que ha ocurrido 500 veces, aunque en realidad ha pasado una. Lo que quiero decir con este ejemplo tan simple es que evidentemente la proyección, ¿no? de las noticias negativas hacen que quizá nosotros tengamos una percepción de la realidad más negativa de la que es. En realidad, bueno, no es tan, digamos, fácil que te asesinen, entre comillas, o que te pase algo negativo como lo que cuentan las noticias, por lo menos en países donde los índices de criminalidad son bajos. Vamos a hablar, por ejemplo, de España, que es en el país en el que yo soy y en el que más controlo. Por ejemplo, en España, uno de los miedos más comunes de la gente es sufrir alguna agresión violenta o un asesinato. Pero sin embargo, en España, los índices de este tipo de crímenes son muy bajos, de los más bajos del mundo. Las personas asesinadas, por ejemplo, en el año 2019 fueron 332 personas. Disculpar. De una población de 47 millones de habitantes aproximadamente. Bueno, en términos estadísticos, el riesgo de asesinato en España es muy escaso. Sin embargo, como os he dicho, es uno de los mayores miedos que tiene la gente. Y además hay una gran cantidad de espacio en los medios de comunicación que ocupan los asesinatos. Y esto puede generar una sensación irreal de que es mucho más probable sufrirlo. Es decir, no quiero decir que no se tengan que hablar de los asesinatos. Pero quizá a lo mejor hablar un mes sobre un asesinato en concreto, pues es algo bastante excesivo. Y bueno, parece que en este contexto de riesgo constante, esta sensación de miedo, nos movemos. Eh, Quizá también pasa que, y volviendo a Ulrich Beck, el conocimiento de los riesgos se ha vuelto público y global. Y esto provoca que el miedo y la incertidumbre vayan copando parte de la opinión y la atención pública. En este caso yo creo que los postulados, tanto provenientes de Beck como de otros sociólogos que hemos hablado en el podcast bastante, como Zygmunt Bauman, se entiende para ellos que el aumento de la percepción del miedo es un efecto no calculado, causado por el surgimiento de los medios de comunicación en las redes sociales y los efectos, ¿no? que han causado. Pero sí que afirman que existe una especie de efecto de oferta y demanda en cuanto al consumo de información ligada a acontecimientos negativos o morbosos. Es decir, las televisiones se han dado cuenta, las televisiones, la radio, los medios de comunicación, se han dado cuenta de que cuando hablan de una noticia morbosa, negativa, la gente la ve, la lee, la escucha. Es decir, genera audiencia. Y entonces los espacios comunicativos pues han perfeccionado y han observado
cómo la audiencia consume de buena gana estos productos informativos ligados a historias negativas y ha generado que los medios de comunicación se sumerjan en una especie de exportación global y comunicativa sobre el miedo. Es decir, cuando se dice, bueno, es que en el telediario solo salen malas noticias, ¿no? He visto telediario y solo he visto cosas negativas. Bueno, está relacionado con esto, ¿no? Es que también pasan cosas positivas, evidentemente. Pero se le da pie, ¿no? Se le da prioridad a los acontecimientos negativos. Es más, un acontecimiento es algo negativo muchas veces, ¿no? Algo importante que contar, que se debe contar, es algo negativo, normalmente. Y bueno, es así. Al fin y al cabo parece que las malas noticias a menudo generan más interés que las buenas noticias. Y eso sin duda, vamos, ha quedado reflejado en cómo hoy en día, si tú pones un telediario, en el balance se decanta por la información de carácter negativo. Y bueno, por último, me gustaría también hablar sobre la sociedad actual, que parece que se ha dado por sentado que lo normal es recibir una oleada constante de noticias negativas. Noticias que además son poco constructivas o incluso de corte amarillista y que están relacionadas con asesinatos, violaciones, problemáticas ambientales, catástrofes, guerras. Y bueno, se dejan de lado también en muchas ocasiones toda otra realidad existente que tiene también acontecimientos positivos y también creo que se debe tratar las noticias que tienen un carácter negativo de una manera mucho más constructiva, pedagógica, explicarlas mejor, intentar huir siempre de contar un relato simplemente porque por el morbo o por, digamos, ese miedo que nos despierta, que además nos hace que nos tengamos que quedar pegados a la pantalla, ¿no? Que nos hipnotiza y que nos deja pegados a la pantalla, al móvil, a la radio, leyendo, escuchando o mirando. Y bueno, esto es todo por hoy. El podcast de hoy es un poco más corto porque lo he grabado sin el programa de edición que normalmente lo edito. Así que, bueno, por hoy lo dejamos aquí. No sé si he metido la pata en algún párrafo, en alguna disertación o concepto. Espero que no, y si no me lo decís, evidentemente, por las redes. Me podéis seguir en Instagram, Sociología Inquieta, en Twitter, Soler2911 y en Facebook también en la página de Sociología Inquieta. Podéis leer los artículos de Sociología Inquieta en el blog. También podéis seguirme en el Telegram de Sociología Inquieta, donde subimos todo lo que generamos, artículos, podcasts, fotografías, vídeos relacionados con la divulgación. Y también os invito a que si os gusta la lectura y queréis sumergiros en el libro del blog, podéis comprarlo en Amazon, Manual de un sociólogo insociable. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima y gracias por estar ahí.